Primero que nada, yo no me imaginaría a Obama pidiendo disculpas por la independencia de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida importante. No había angustia, había mucha preocupación, primero porque los ejércitos de Fernando VII estaban preparados para volver a invadir el territorio nacional, porque del lado de Paraguay, de Brasil, estaban los ejércitos portugueses avanzados sobre la banda oriental, y encima el país estaba fragmentado en las disputas iniciales entre federales y unitarios. Así que, en primer lugar, era una situación crítica. En segundo lugar, no quedaba claro si se podría hacer efectiva la independencia, porque las condiciones históricas ni siquiera permitían ponerse de acuerdo sobre una forma de gobierno. Pero me parece que lo que muestra que no había angustia, justamente, es el hecho de que, pese a saber que a lo mejor costaría un tiempo llegar a concretar efectivamente la independencia, se tomó la determinación. Y la determinación se toma por algo que plantea muy claramente San Martín, que es cuando él dice que no podía ir a llevar el ejército libertador para trasladar la libertad al resto de América, cuando nosotros todavía no nos habíamos desembarazado del rey de España, y que así íbamos a parecer una banda de asaltantes, porque en realidad estábamos llevando la libertad respecto de un rey que nosotros reconocíamos como rey. Y vienen aumentos que realmente son casi 2000% en muchos casos, ¿no? Me parece que aquí tenemos que ver una serie de cosas. Perón decía que la energía más cara era la que se compraba, ¿no? Sí, señor. Porque en realidad, fundamentalmente, lo que se ganaba era soberanía. A mí me parece que estamos haciendo pasar desapercibida otra frase de Macri, que fue esta de que cada vez que se conseguía un beneficio en el sistema de trabajo a través de la lucha de algún sindicato, en lugar de celebrarlo, el país tenía que salir a lamentarlo. Y yo creo que acá claramente lo que se está planteando es una economía totalmente subordinada a los capitales externos. Lo vemos, por ejemplo, en la celebración del otro día del 9 de julio o el hecho de suprimir las celebraciones del 25 de mayo o el 20 de junio, es decir, todo aquello que nos permita reconocernos como nación y además desde ahí generar un espacio de lucha y de resistencia es tratado de ser suprimido. Luego, a través de las provocaciones constantes, pues queda claro que este modelo más tarde o más temprano va a tener que recurrir a la violencia para poder sostenerse en la medida en que el nivel de exclusión social crece permanentemente. Y en tercer lugar, me parece que claramente esto no apunta a un modelo industrial. Es fuerte lo que acaba de decir. Si no hay un cambio, apuntamos hacia eso. El problema es que me parece que la cuestión de las tarifas y el freno que se ha puesto aquí puede marcar un punto de inflexión en el gobierno. Yo quería llamar la atención sobre una cosa. Es cierto que los problemas de salud no empiezan ahora, pero no solo tienen su raíz en el gobierno de Scioli, sino en la política de desfinanciamiento que existe desde el gobierno nacional respecto de la provincia de Buenos Aires. Pensemos que el 78% del dinero público lo manejaba el Estado Nacional y no hubo una política federal de descentralización durante la gestión anterior, sino que por el contrario se concentró más. Entonces la provincia siguió siendo deficitaria y acá me parece muy importante destacar el papel que está jugando ahora la oposición, sobre todo desde el peronismo, en la provincia, respecto del respaldo que se le da a la gobernadora en términos de la reivindicación de los intereses de la provincia y de la reivindicación de la deuda que el Estado Nacional tiene. No es solo el tema del control de la calle, no pasa por la movilización al estilo de la Cámpora y demás, que realmente espero que quede en el pasado. Me parece que es fundamental otra cosa, que es el tema del trabajo en el territorio. Y a este gobierno le cuesta llegar al territorio. Por eso vemos actitudes como, por ejemplo, la del movimiento Evita, en términos de vincular activamente, porque en realidad este plan está dejando cada vez más gente afuera, y necesariamente hay que trabajar sobre el territorio a través de los comedores escolares, a través de la política de asistencia, y por eso creo que el peronismo tiene que dejar de discutir en torno a la figura de Cristina. Me parece que es una etapa que debería ser superada en nuestra historia. Ahora, nosotros tenemos que proyectar a futuro, y proyectar a futuro implica proyectar en términos de lo que va a venir y resolver los problemas concretos de la gente. Porque si esperamos que la grieta se ahonde para que vuelvan a buscar a Cristina, como plantean algunos, realmente dentro de muy poco tiempo vamos a tener una situación grave. A ver. Respecto de Rico, a mí me parece que va a ser difícil construir una sociedad con la mitad de la gente. Creo que de alguna manera, si Rico no tiene ninguna causa judicial, si las causas que haya tenido que afrontar ya lo ha hecho, podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en el pluralismo. De hecho, lo que está reivindicando de Rico es su condición de combatiente en Malvinas y no toda su trayectoria y la difícil relación que ha tenido con la democracia. Me preocupa mucho más el hecho de que desfilaron también
participantes activos de Operativo Independencia. Claro. Y ahí es donde la cuestión se vuelve mucho más grave, porque ahí ya no podemos... ¿Cómo? ¿Qué es el Operativo Independencia? El Operativo Independencia fue un operativo que se firma durante el interinato de Luder en el gobierno de Isabel Perón, donde se autoriza a las Fuerzas Armadas a llevar adelante una guerra de destrucción total de la lucha armada. Y en ese contexto se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Hay un juicio y había en este dos momento. Claro, por supuesto. Y hay dos, que abre la puerta, por lo menos hay dos oficiales que desfilaron ayer que tenían casos comprobados y que tenían condenas en ese contexto. Me parece que el gobierno anterior, a partir de 2010, de la muerte de Néstor, se fue alejando cada vez más del peronismo y fue dejando restos de muchos cuadros y de muchos espacios políticos que se fueron quedando afuera. Uno de ellos fue Sergio Massa. Y este no es un dato menor, porque lo que hay que definir ahora no son las candidaturas, sino el sentido de la alianza. Es decir, ¿para dónde se va a construir ese frente convocado desde el peronismo? Y me parece que ahí van a tener lugar, naturalmente, los radicales que se sientan incómodos con esta gestión, los socialistas que se sientan incómodos y todos los independientes que votaron a Macri como última alternativa frente a algo que no querían, que era seguramente la imposibilidad de gobernar que iba a tener Daniel Scioli en el caso de estar rodeado por ese círculo tan estrecho vinculado a Cristina. Venga, lo peor es que no quieren saber, porque en realidad el ministro dice que él no lo invitó a Aldo Rico ni tampoco a los represores, pero que no le interesa saber quién lo invitó. Claro, y tampoco le preocupa saber quién puso ese falcón verde ahí. Entonces, me preocupa esta idea del Estado que se desentiende de las cuestiones. Y me preocupa, como él decía muy bien, el hecho de que, habiendo estado el rey, el problema no es que se invitó al rey, porque se pueden invitar a muchísimas autoridades. Totalmente. El problema es que solo se invitó al rey de España, que además no vino, y además el hecho de que no se invitó a los expresidentes argentinos. Es cierto. Entonces, creo que ahí es mucho más grave tener. Es cierto.